Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, amigos, tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son seguidores de las estrellas turcas que nos roban el aliento en nuestras pantallas. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o más bien, en cómo Hande ha decidido revelar su amor por Kerem de una manera, pues bastante insólita. Si les gusta el drama, el romance y las sorpresas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras historias. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así nos ayudan un montón y ustedes se mantienen al día. Bueno, ¿qué podemos decir de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Su química en la serie Sen Kalkam fue algo que traspasó la pantalla y conquistó corazones alrededor del mundo. ¿Quién no suspiró con las escenas entre Eda y Serkan? Parecía imposible que esa conexión tan real fuera solo actuación, ¿verdad? Y bueno, las sospechas se confirmaron con el tiempo, pero lo que hoy nos trae aquí es la manera en que Hande, nuestra querida Hande, ha decidido expresar este sentimiento tan especial. A veces la forma más genuina de mostrar amor no es a través de grandes declaraciones públicas o gestos efusivos, sino en los pequeños detalles, en las acciones que, aunque discretas, gritan "te quiero" a los cuatro vientos. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con Hande. Hablando de insólita, ¿qué nos viene a la mente? Algo inesperado, algo que no se ve todos los días, algo que te saca una sonrisa y te hace pensar qué original es esta mujer. Pues bien, en lugar de una entrevista donde soltara un discurso romántico, o de una foto pública con un mensaje apasionado, Hande ha optado por un camino más sutil, pero no por ello menos poderoso. Se trata de un gesto que, para quienes la conocen de cerca o siguen sus pasos con atención, habla volúmenes. Imaginen esto, una artista, una figura pública, acostumbrada a los flashes y a las cámaras, que elige un canal de expresión menos convencional para manifestar su amor. No estamos hablando de un secreto a voces, porque al final del día, su relación con Kerem es algo que se ha vuelto bastante público y querido por sus fans. Pero la forma de revelarlo, esa es la clave. Es como si Hande nos estuviera diciendo, mi amor por Kerem es tan grande y tan auténtico, que no necesita artificios. Se manifiesta en lo que soy, en lo que hago, en lo que comparto de una manera única y personal. Y aquí es donde entra el detalle que ha dejado a muchos boquiabiertos. Sin entrar en detalles específicos todavía, porque queremos que esto sea una sorpresa para quienes aún no lo sepan, piensen en algo que Hande ama, algo que la representa, algo que ella comparte con su audiencia. Ahora imaginen que ese algo se convierte en el vehículo de su declaración. ¿Suena intrigante? Debería. La belleza de este tipo de revelaciones radica en su autenticidad. No es algo forzado, no es algo que se haya planeado para generar titulares, aunque inevitablemente lo ha hecho. Es una manifestación espontánea de un sentimiento profundo. Es Hande siendo Hande y en su ser, en su arte, en su conexión con sus seres queridos, es donde su amor por Kerem encuentra su voz. Piensen en la presión que tienen estas figuras públicas. Cada palabra, cada gesto, es analizado y comentado. Para una figura como Hande, que ha estado en el ojo público desde muy joven, encontrar un espacio de intimidad y autenticidad en medio de tanta exposición es un desafío. Y parece que ha encontrado en Kerem ese refugio, ese lugar donde puede ser ella misma y expresar sus emociones de la manera que le resulta más natural. Lo insólito de esta revelación no es solo la forma, sino también el mensaje subyacente. Es un recordatorio de que el amor, en su estado más puro, no necesita ser ostentoso. Puede ser silencioso, puede ser un susurro, puede ser un detalle que solo aquellos que realmente importan pueden descifrar, y que para el resto, se revela como una hermosa obra de arte. Y es que el arte en sí mismo, es un lenguaje universal, ¿no creen? Las pinturas, la música, la literatura, y también las acciones cotidianas de una persona, pueden comunicar emociones de una manera increíblemente poderosa. Hande, siendo una artista en muchos sentidos, ha utilizado una forma artística de expresar su afecto, algo que la conecta directamente con su esencia y que a la vez comparte con el mundo de una manera que la hace sentir cómoda y genuina. Podemos especular, por supuesto, sobre lo que Kerem habrá sentido al ver esta revelación. Imagino una sonrisa cómplice, un reconocimiento de ese gesto único que solo Hande podría haber concebido.
Porque al final del día, una relación se construye sobre la comprensión mutua, sobre la capacidad de apreciar las peculiaridades del otro, y este gesto de Anne es, sin duda, una de esas peculiaridades que fortalecen su vínculo. Además, este tipo de gestos insólitos son los que hacen que los fans se sientan más conectados con sus ídolos. Nos permiten ver un lado más humano, más vulnerable, más real. No son solo personajes de ficción, son personas con sentimientos, con amores, con formas únicas de expresarlos. Y cuando nuestros ídolos comparten estos momentos con nosotros, se crea un lazo aún más fuerte. Pensemos en la evolución de su relación. Al principio eran solo compañeros de trabajo, luego rumores, luego confirmaciones. Y ahora, esta revelación que no es una revelación al uso, sino más bien una confirmación poética. Es como si Anne estuviera cerrando un círculo diciendo, sí, mi amor por Kerem es real, y aquí está la prueba, de la manera más hermosa y original posible. Y no olvidemos el impacto que esto tiene en la narrativa de su historia juntos. Ya no se trata solo de la pareja que se enamoró en un set de filmación. Se trata de una pareja que ha demostrado que el amor puede encontrar formas creativas e inesperadas de manifestarse, incluso bajo el escrutinio público. Es una inspiración, sin duda. Entonces, para quienes se preguntan específicamente sobre esta insólita revelación, les invito a mirar con atención a Anne Derzel, a observar sus acciones, sus creaciones, sus compartires. La respuesta está ahí, encriptada en su forma de ser, esperando a ser descifrada por aquellos que la quieren y la admiran. Y cuando la descubran, estoy seguro de que les robará una sonrisa y les hará creer un poco más en el poder del amor verdadero, y en la originalidad de las mujeres que saben cómo amar. En resumen, amigos, lo que Anne Derzel ha hecho es dar una pincelada maestra en el lienzo de su amor por Kerem Bürsin. No ha sido una explosión de fuegos artificiales, sino más bien una delicada acuarela, cuyos matices revelan la profundidad de sus sentimientos de una manera íntima y profundamente personal. Ha elegido un camino que resalta su individualidad y la autenticidad de su relación, demostrando que las declaraciones de amor más poderosas a veces provienen de los gestos más inesperados y artísticos. Es un recordatorio de que el amor verdadero no necesita gritar, sino que puede manifestarse en la quietud, en la creatividad y en la genuina expresión de uno mismo. Y esa, en mi opinión, es la forma más hermosa y poderosa de todas. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de Anne y Kerem y que esta historia les haya parecido tan intrigante y conmovedora como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas formas insólitas de revelar el amor. ¿Creen que son más románticas? ¿Les gusta este tipo de gestos sutiles o prefieren las declaraciones más directas? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les encante el mundo del entretenimiento y las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que tenemos preparado para las próximas semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.